Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones. Y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parece muy importante las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces, nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos. Vamos a hacerlo netamente con animales, flora, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Arcángel Animal de Diana Cooper, para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, The Spirit Animal Oracle de Golden Baron Red. Mi querido Grimansky Curious Cat Tarot de MG Cullinan, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creature, de las criaturas curiosas. Mejor no sé si voy en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee la cámara con el oráculo en la mesa. Bésate. Ok, mi querido Virgo, estas son tus cartas, tus oráculos. Y este es el tarot. Vamos a colocarlo por aquí para tener mayor espacio. Y vamos a ver cuál es la energía que están para estos días. Recuerda que esto es una lectura general. ¿Ok? Y esto es para Sol, Luna, Ascendente o Venus. Yo tengo dos. Yo soy Virgo, Sol y Ascendente. Pobre de mí. Ay, qué lindo, mira. Yo estoy cantando mi canción. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue? A Tauro. A Tauro le salió el espíritu del canario, pero con estas cartas. Y también tenía este mensaje. Entonces, te aconsejo que vayas a ver también el signo de Tauro, a ver si tienes algún mensaje por ahí oculto. Bien. Bueno, aquí te están preguntando que si estás cantando tu propia canción. No sé si este es Cristo fue, pero esta carta habla sobre que este pajarito se nombra a sí mismo. Yo hablo de Cristo fue, yo no sé cómo le llaman por allá, y no se burlen de mi acento que voy a tener, pero hay un pajarito en Venezuela que se escucha Cristo fue, Cristo fue. Y le llaman así como que él es el que está culpando a Cristo, ¿no? Entonces, no sé, me hizo recordar a ese me hizo recordar a ese pajarito. Aquí lo importante es, mi querido Virgo, de que comiences a cantar, o sea, realmente tú estás haciendo las cosas porque te resuenan a ti o es porque es el deber ser, porque es la rectitud y es así como se tiene que hacer, porque así te dijeron que lo tenías que hacer. Recuerda que nosotros somos demasiado estructurados, demasiado de seguir las reglas, de seguir las órdenes, pero es momento de darnos cuenta realmente si las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo por nosotros o por alguien más. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos quieren aquí decir para yo dar ¿cómo es? Algo amplio. La ballena vive como con una alta conciencia. El arcángel María y Joulis. No sé quiénes son los Joulis, pero aquí se los voy a poner para que si quieren lo googleen. ¿Ok? Ay, la jirafa. A mí me encanta la jirafa. Son demasiado bellas.
Dice, aspira a los conocimientos, a los altos conocimientos y sabiduría, algo así. Arcángel Jofiel. Ay, yo les he dicho, yo quiero ver un murciélago de este, en vivo y directo. Los zorros voladores que le llaman, son hermosos, demasiado tiernos. Un renacimiento, no me acuerdo esta palabra, pero es algo de renacimiento. Ya lo voy a buscar un segundo. Sigo. Un renacimiento está asegurado. Eso es lo que quiere decir. No me podía quedar con esa, por favor. Ay, mira el espíritu del búho. Ay, estas cartas son hermosas. Y dice, ahora puedes ver claramente. O tú ves claramente ahora. Ok. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi querido Virgo? A colocarlo aquí. Mira, como te venía diciendo, ahí tienes ahorita una posición en que te tienes que comenzar a preguntar si realmente tú estás cantando lo que tú quieres. Lo que sí es que me encanta, me alegra, es que vamos a tener como una claridad de pensamiento, de conciencia sobre el tema que nos acompaña, que vamos a poder ver todo claramente. Y es porque estamos viendo todo de una perspectiva diferente. No es lo mismo que él ve así a que él ve así. O sea, es una perspectiva totalmente diferente. Y aquí nos están hablando sobre un renacimiento. Bien, esto quiere decir que hay un cierre de ciclo y comienzo de otro. Y ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a aplicar toda esa sabiduría que tenemos. Muchas veces, la mayoría de las veces, las personas sienten que nosotros los Virgos somos como muy déspotas, así, muy sobrados, como dicen en Venezuela. O sea, que somos muy fantocheros, que no las tienen. Bueno, fantochero para acá, porque hay fantochero, hay otro significado de fantochero para Argentina. O sea, no, dicen que somos como muy creídos porque siempre decimos, no, es que eso ya yo lo sabía. Pero no es que lo sabemos todo, sino que nos gusta investigar mucho, nos gusta educarnos. Y como nuestra mentecita no se queda quieta, siempre anda buscando qué aprender o cuál es el mejor plan a seguir. Entonces ya es momento en esta situación que vamos a poder aplicar todo eso para salir con, con los mejores resultados posibles como nosotros nos gusta. Y no es que sea algo malo, no. Aquí no estamos hablando de algo malo. Pero sí es algo que requiere de que nosotros comencemos a cantar nuestra propia canción, como nos lo dicen aquí. Bien, y como que están hablando de renacimiento, eso me habla de un cierre de ciclo y comienzo del otro. Esta carta para mí es como una liga entre el colgado y la muerte. Sí, colgado, bueno, por la posición del murciélago, y la muerte porque habla de renacimiento, y la muerte es eso, es un cambio, un final de ciclo y principio de otro. Vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros a través de el tarot, ¿ok? Vamos a ver para mis queridos Virgos, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ay, pero mira la primera, que va en el medio. A mí me encantan este tarot. Mira ese hierofante, que es sexy. Ustedes nunca han visto un hierofante, un sumo sacerdote así de sexy. Vamos a pedir 6 carticas más, por favor. Para mis queridos Virgos, recuerden, esta es lectura general, ustedes lo toman y lo llevan a su vida o hacia el área en que más les resuene. Ay, me encanta esa gallina. Ya. 3 carticas más, por favor.
Por eso es que yo saco siempre las cartas de los oráculos antes, porque aquí yo tardo mucho. Ay, una más. Una cartica más, por favor. No, eso es demasiado. Es una más. Bueno, les quiero recordar que están aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Si no te has suscrito, hágalo. Eso no le quita nada. Ok. Si ustedes vieran las esquivas que tengo que echar yo para poder ver bien las caras por la posición en la cámara. Y quedó el fondo de la baraja. Esta también la voy a tomar. Ay, me encanta el mundo. Ok, vamos a así y así. Mi querido Virgo, tienes que soltar todas esas cargas. Era lo que te venía diciendo al principio, por lo que me salía aquí. Es como que estás... Y ya entiendo por qué te mandaron a ver a Tauro, porque Tauro tiene como que la misma energía. Estás cargando con muchas cosas. Estás cargando con muchas cosas en un terreno que no está ni siquiera sólido, que si bien es de nuestro elemento, o sea, que estamos en un lugar, en un ambiente que puede ser cómodo, es un poco incómodo. O sea, ¿cómo te explico? Es un espacio en que tienes conocimiento, pero no te da el agarre que tanto nos gusta a nosotros. No es lo mismo caminar por arena que caminar sobre madera, por ejemplo. O caminar por arena que caminar por una piedra o tierra bien compacta, ¿sabes? Entonces, estas cargas y con este terreno no te están dejando avanzar tan rápido como quisiera. Y no estás viendo esto, que sería como el proyecto tan adelantado como tú quisieras. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Cuando tú puedas comenzar a cantar tu propia canción, vas a conectar con ese maestro interno. O sea, no es ni siquiera que busques a alguien a que te diga qué tal cual cosa. No, es conectar con ese maestro interno. Sí, va a haber cambios de estructuras, tanto mentales como cambios de ambiente. O puede ser que a través de tu palabra, de tu voz interior, va a haber muchos cambios a tu alrededor. Bien, es como que vas a tomar una decisión que va a tener muchos cambios, vas a poder comenzar a soltar esto. Muy bien. Y aunque a veces sientes que vas como que las cosas van muy lentas para los que nos gusta a nosotros, porque si bien nosotros somos muy detallistas y muy metódicos y tal, nos gusta ver también las cosas rápidas porque sabemos que eso va a funcionar, porque ya lo hemos estudiado. Y aunque sienta que todo va muy lento, ¿de qué viene? Viene esa compensación de todo ese esfuerzo que tú has hecho. De todo eso que tú con tanto amor diste, va a devolverse. O sea, te lo van a dar. Te lo van a dar para atrás, como dicen aquí. Es simplemente tomar una decisión hacia dónde quieres ir. Hacia dónde quieres ir. Y tener la fuerza suficiente como para lograrlo. Y sí que lo vas a lograr. O lo vamos a lograr. Ay, me encanta. Mira, algo que veo en esta línea es mucha luz, mucha claridad. Pero para poder ver esto, tienes que comenzar a cantar tu propia canción y soltar esas cargas que no nos van con nada. Vamos a poner aquí el mundo por aquí y vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros y guías a través de el tarot. Ay. Mira, ya va, esta queda aquí arriba. Más luz. Más luz. Vamos a pedir 4 carticas más, por favor.
Ujú. Ay. Este gato me da risa siempre la carita que tiene. ¿Sabes lo que me gusta de este tarot? Que todos estos gatos son de verdad. Son gaticos de gente que mandó su foto a la autora y ella vino y sacó este hermoso y alucinante tarot. Este. Ay, Dios mío. Ay. Ay, no, me encantan. Me encantan. Y esta es la carta que quedó debajo del mazo. Ahora lo voy a poner aquí. Y vamos a colocar para acá. Mira, mi querido Virgo. Una vez que tú puedas conseguir cantar tu propia canción, pero sin llevarte a nadie por adelante, ¿ok? Puedas conseguir cantar eso, que es esta, que vas a conseguir tu propia voz, por así decirlo. Que sí la tiene, pero es como que como somos tan estructurados y nos gusta seguir las reglas y los lineamientos, es como que sacarnos de esa onda de que las cosas tienen que ser así cuadriculadas, eso se nos va a romper. Una vez que pase esto que te expliqué aquí arriba, vas a tener una energía espectacular. Así, la propia tierra, mira, ve, que es que este gato me va a decir que no tiene una pinta así como que mi súbdito, por favor, no les temen, pero él tampoco se distrae con nada. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Lo tiene todo. La energía del rey de oro es como... Tiene todo. Tiene lo que es la parte la parte emocional, tranquila, la parte espiritual, súper equilibrada, la parte monetaria también. O sea, tiene todo, 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 todo. Porque el oro es también co-creación. El oro es elemento tierra. Es así como que sí, vamos por eso. Una vez que nosotros tengamos esta conexión aquí, que se nos cambian las estructuras, vamos a dejar esos sentimientos, esas frustraciones atrás que muchas veces se nos dan porque las cosas no salieron tal cual nosotros quisimos, ¿bien? O tal cual nosotros pensamos que se iba a dar. Es colocar en una balanza este dar y recibir que tenemos aquí. Es como que a la medida que yo doy, voy a recibir también. Y es como una señal de que estás divinamente guiado. Aquí te volvió a salir el hierofante, lo cual me está corroborando la información que yo te di anteriormente, que es una conexión. Y para remate, sale la suma sacerdotisa. Bien. Para un grupo de personas, mi querido Virgo, esto significa también una pareja, unos abuelitos. O sea, esta es una pareja de abuelos. Es como que ese consejo, esa cosita que te va a dar el impulso a cambiar, a moverte, te la pueden dar unos abuelos o una pareja que tenga muchísimos años en el ámbito en que tú te quieres comenzar a desarrollar para cantar tu propia canción. Bien, otro es para otro grupo de personas que va a llegar a ti, esa pareja que va a complementar, que te va a complementar, es como que esa pareja que, que te llena de sabiduría, que comparte contigo muchísimas cosas. Eso es para un grupo de personas, no necesariamente. Si ya tienes pareja, bueno, chévere, eso va para largo. Pero a través de la sabiduría, de la intuición, del saber comunicarte, del saber hablar, ¿ok? Y sobre todo, vamos a tener una especie de energía nueva así, de pensamiento, porque vamos a tener una mayor claridad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa conciencia y hay un renacimiento completamente nuevo y vamos a ver con claridad todas las cosas que se nos van a presentar en el camino. Muy bien.
Bueno, mis queridos Virgos, lo voy a dejar hasta aquí. Si es primera vez que estás por este lado del canal, espero que te haya gustado y te invito a que te suscribas, les des like, comente, eso me ayuda muchísimo y me impulsa a seguir haciendo lo que hago con tanto amor y dedicación. Bueno, recuerden que yo soy Kala Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero a la Diosa 369 y será para la próxima. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas nada, ¿ok? Besito, bye bye.